Eso es definitivamente verdad. Hubieron algunos judíos, estuvo Simeón, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 2, y estuvo Ana, y hubieron otros en el remanente. Pero para la mayoría, la afirmación triste del versículo 13, los hijos de Israel, que no podían mirar fijamente al final de lo que estaba desvaneciéndose en el día de Moisés, debido a que sus mentes estaban endurecidas, no eran diferentes de la gente que en el mismo día que al leer el Antiguo Pacto tienen el mismo velo sin ser levantado, no pueden entenderlo tampoco. Cuando Moisés es leído, el velo está sobre su corazón. Dureza intelectual, no comprender el Antiguo Pacto, rechazar el Antiguo Pacto, no entender el Antiguo Pacto, por lo tanto, separados de la importancia del significado del Nuevo Pacto. Hebreos 10:28, cualquiera, escuche esto, que hace un lado la ley de Moisés, muere sin misericordia. Cualquiera quien hace un lado la ley de Moisés, muere sin misericordia, pero cuánto más severo será el castigo que merece el que ha pisado al Hijo de Dios, quien ha considerado como inmunda la sangre del pacto, mediante la cual él fue santificado e ha insultado al Espíritu de gracia, porque conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el castigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted cree que es algo terrible caer en manos de un Dios vivo por violar el Antiguo Pacto, no se compare en nada con el que viola el Nuevo. Pablo dice, hay judíos en este día que violan el Antiguo Pacto con su ceguera, y por lo tanto ahora también están violando el Nuevo. El Antiguo Pacto fue un pacto oscurecido, velado, misterioso, encubierto en parte. Pablo dice un entendimiento apropiado, inclusive de su naturaleza escondida, que se estaba desvaneciendo y que tenía afirmaciones veladas que serían cumplidas, afirmaciones por tipos, por símbolos que serían cumplidas, el Mesías. Un entendimiento apropiado de eso llevaría a una aceptación apropiada del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es claro. El creer en la ley de Moisés los habría preparado para creer en Cristo. De nuevo, regreso al publicano en Lucas 18, golpeándose el pecho. Decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Qué raro es encontrar en el Nuevo Testamento a alguien que realmente estaba convencido hasta la médula de su corazón por la ley de Dios y estaba verdaderamente arrepentido. Los judíos del día de Pablo, inclusive en la actualidad, no entienden correctamente el Antiguo Pacto y por lo tanto rechazan el Nuevo Pacto. ¿Están satisfechos con la ceremonia? ¿Están satisfechos con el ritual? ¿Han tomado la parte ceremonial, como dije la última vez, y la usan para salvarla de su fracaso de no guardar la parte moral? Moisés, por cierto, entristecido por esta ceguera en su día, lo vio. Era verdad. En su día la gente estaba ciega, sus corazones estaban endurecidos, no entendían cuáles eran los propósitos de Dios, no creyeron, carecieron de fe y confianza en Dios. De hecho, en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 32, Moisés dijo, ahora, si perdona su pecado y si no, bórrame de tu libro que tú has escrito. Moisés estaba tan molesto, tan entristecido por el pecado y la oscuridad de su pueblo que dijo, Señor, si no vas a salvarlo, simplemente bórrame. Y sabe una cosa, Pablo tuvo la misma actitud en Romanos 9:3 cuando dijo, me gustaría ser anatema por mi pueblo Israel. La nación de Israel, no regenerada hasta el día de hoy, todavía tiene el velo sobre su corazón, todavía no comprende el uso del Antiguo Pacto, todavía no ve el significado necesario, claro, descubierto del Nuevo Pacto. Y como dije, una creencia verdadera en el Antiguo Pacto habría quitado el velo para que pudieran ver el significado verdadero del Nuevo Pacto. Bueno, el Nuevo Pacto es superior, porque da vida, provee justicia, es permanente, trae esperanza y es claro y no turbio. Número 6. Y no voy a acabar con este punto, pero por lo menos lo vamos a introducir. Está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Regrese al versículo 14 por un momento. Al final del versículo 14, el velo por Cristo es quitado. Sin Cristo, escuche esto, sin Cristo el Antiguo Testamento es incomprensible. Pero cuando usted viene a Cristo, entonces todo el significado es claro, el velo es levantado. Cuando alguien viene a Cristo, el velo es quitado, la percepción espiritual ya no está afectada y todo se vuelve claro. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué triste. Según Hechos, capítulo 13, versículo 27, Hechos 15, versículo 21, los judíos fueron fieles en sus sinagogas y en sus lugares donde se congregaban en leer la ley de Moisés. Dice en Hechos 13, 27, aquellos que viven en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerlo a él ni las palabras de los profetas que son leídas todo día de reposo, las cumplieron al condenarlo. Lo leen todo día de reposo y no tienen idea de lo que significa. Lo leen y no lo entienden porque sus corazones están duros. Esto es lo que piensa el corazón duro, simplemente esto, que creen que pueden salvarse a sí mismos. En otras palabras, un corazón duro dice, voy a guardar las ceremonias y esto me va a salvar.
y voy a hacer mis obras justas y me van a salvar. Un corazón contrito y quebrantado dice, no puedo, la ley de Dios me quebranta, me despedaza, me destruye. Vengo como un pecador penitente, manso y llorando por mi pecado, clamando y teniendo hambre por justicia y rogando por misericordia y perdón. Ese es un corazón contrito y quebrantado. Un corazón duro toma la ley de Dios y dice, veo el estándar y voy a guardar ese estándar. Voy a dar mi máximo esfuerzo y voy a guardar eso y Dios va a quedar complacido. Y voy a hacer todas esas ceremonias y guardar esas ceremonias y cubrir cualquier falla que tenga. Voy a ser salvo por el compromiso moral y voy a ser salvo por guardar todos los aspectos ceremoniales. Eso es exactamente lo que toda religión en el mundo hace, ¿no es cierto? Todas ellas. Ahí es donde están los judíos y entonces estaban leyendo la ley mosaica y no la entendieron. Leyendo el antiguo pacto sin idea. 15 al 21 de Hechos, Moisés, desde generaciones antiguas, en toda ciudad, tiene aquellos que lo predican. Y él es leído en las sinagogas todo día de reposo. Y leían, y leían, y leían. Y nunca se arrodillaron en la desesperanza de su propia pecaminosidad, ni rogaron por misericordia de Dios en base a los méritos de la obra de Jesucristo. Entonces él dice en el versículo 15 que hasta este día, cuando Moisés es leído, y esto es todo día de reposo, un velo está sobre su corazón. No hay nada de malo con el pacto. El problema es el corazón. La falta de disposición a ser quebrantado, la falta de disposición a confesar pecado, reconocer el pecado y estar arrepentido. De nuevo, lo digo y lo he dicho a lo largo de los años, es inconcebible para mí que cualquier persona en cualquier lugar pudiera inventar algún tipo de salvación de secta que no incluya arrepentimiento. Es tan impensable. Es la médula de la salvación, es la naturaleza de la salvación, es la esencia de la salvación, es todo lo que es la salvación. Es el punto entero de la dureza del corazón del pueblo de Israel, que no quieren quebrantarse. Y en donde hay un corazón contrito y quebrantado, por lo tanto hay un entendimiento apropiado del significado del antiguo pacto, y entonces la persona se arroja a sí misma en la misericordia y gracia de un Dios que perdona. Inclusive los creyentes del antiguo pacto sabían que era un Dios perdonador. El profeta había dicho, ¿quién es un Dios perdonador como tú? Después en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando un hombre se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pablo usa esa terminología para referirse a lo que sucede cuando venimos a Cristo en fe. Cuando Moisés entró a ver al Señor, él se quitó el velo porque él quería una visión directa de gloria. Él estaba disfrutando lo que el pueblo no podía disfrutar. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Moisés sobrevivió eso? No sé. ¿Cómo es que el pueblo no podía ver el rostro de Moisés, quien, cuando tuvieron una gloria mediada y Moisés podía ver la gloria de Dios sin mediador? No sé. Dice usted, bueno, quizás realmente no lo vio fijamente, bueno, quizás no lo hizo. De hecho, Éxodo 33 dice, no te puedo mostrar la gloria total, pero te voy a dejar ver la parte de atrás de mi gloria para que sea visible a ti. Entonces él vio cierto tipo de gloria reducida, pero fue una gloria tan grande a lo que estuvo expuesto que se reflejó en él. Eso no se dice del pueblo. Entonces, fuera cual fuera la gloria que Moisés vio, fue una gloria mayor porque se transfirió a él, y entonces lo que la gente vio en él no se transfirió a ellos. Entonces, cuando seguimos la misma ilustración que Pablo dice aquí, así como Moisés, cuando un hombre entra a la presencia del Señor, esto es cuando él se convierte a Cristo, él quita el velo y ve la gloria directa. Cuando los pecadores se convierten a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el velo es quitado. Y vemos, vaya al versículo 6 del capítulo 4, porque Dios, quien dijo que la luz resplandeciese de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hombre, qué verdad. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor Jesús, el velo es quitado, la gloria es clara, el conocimiento de la gloria de Dios brilla en nuestros corazones y el rostro de Jesucristo también. Felipe Hughes escribe de esto, más luz es arrojada en este pasaje cuando consideramos lo que se llevó a cabo en la ocasión de la transfiguración de Cristo. En ese monte, ahí Moisés y Elías aparecieron con Cristo, pero fue Cristo únicamente quien fue transfigurado con el brillo celestial ante los ojos de Pedro, Jacobo y Juan. Fue su rostro el que se mostró como el sol, y su atuendo se convirtió blanco y refulgente. Fue de él únicamente, de quien la voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí, escribe Hughes, los discípulos no vieron a ninguno más que a Jesús. Es Él quien permanece en la gloria en la que Moisés y Elías aparecieron, que no era suya, sino la gloria de Cristo, la gloria que Él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, así como en el desierto la gloria que brilló del rostro de Moisés fue la gloria reflejada de Yahweh.
Así también en el monte de la transfiguración, la gloria que lo rodeaba era la gloria del mismo Dios. Cristo únicamente es la gloria plena, única, permanente, evangélica. Convertirse a Él es convertirse a la luz del mundo. Convertirse a Él no es andar en tinieblas, sino tener la luz de vida. Fin de la cita. Entonces Él dice, cuando un hombre se convierte al Señor, el velo es quitado en el momento por Dios. El entendimiento verdadero inunda el alma, el Evangelio se vuelve claro, el velo es quitado. Entonces Pablo, una vez más, en este argumento tan complejo, apunta a la ilustración de Éxodo. Escuche Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el propósito de la ley para justicia para el que cree. El nuevo pacto es un pacto superior, es un mejor pacto, es un pacto mucho mejor, es un pacto incomparable. Por todas las razones que Pablo nos ha dado, da vida. El otro era un homicida, provee justicia. El otro simplemente acentuaba nuestra pecaminosidad. Es permanente. El otro estaba desvaneciéndose, traía esperanza. El otro no tenía esperanza. Es claro, el otro estaba oscurecido y velado en retratos y tipos. Y el nuevo pacto está centrado en Cristo. El velo, dice él, en el versículo 14, es quitado en Cristo. Y después en el versículo 16, pero cuando un hombre se convierte al Señor, el velo se quitará. Qué pasaje tan maravilloso. Ahora escuche, vamos a detenernos en este punto. Pero algunas personas me han estado haciendo una pregunta. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en todo esto? Y de manera particular, ¿cuál fue la función del Espíritu Santo en el antiguo pacto? ¿Acaso la gente era regenerada? ¿Fueron renovados? ¿Nacieron de nuevo? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Fueron capacitados por el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la función del Espíritu Santo? Bueno, note, el versículo 17 nos presenta eso. Entonces, el próximo domingo, conforme concluimos con nuestro sexto mensaje, no había esperado tantos, pero funciona bien. Vamos a hablar de la función del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, como también en el Nuevo Pacto. Cuando me detengo a pensar en la gracia y misericordia de Dios para conmigo, y sé que usted debe sentirse de la misma manera, estoy totalmente abrumado. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? Ahora usted dígame, ¿qué necio se atrevería a llegar a predicar la religión sacramental? ¿Qué necio jamás se atrevería a predicar algo fuera del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego? ¿Qué necio jamás querría abrazar alguna herejía condenadora, algún engaño condenador cuando usted tiene esta gran realidad? Amados, solo les advierto, no dejen engañarse por ninguna religión que se involucre en la salvación por la moralidad o salvación por el sacramento, ritual o ceremonia. Por favor, jamás supongan que alguna persona que usted conoce que está metido en eso es un cristiano. Cuando dije hace varias semanas atrás que ese acuerdo evangélico-católico demandaba que los cristianos evangélicos confesaran el pecado de evangelizar a católicos romanos y pidieran perdón, cuando yo dije eso en ese servicio, un hombre se me acercó después junto con su esposa en lágrimas, diciendo que estaban tan aterrados, porque si no hubiera sido por alguien que vino con ellos con el evangelio verdadero de Jesucristo, cuando estuvieron esclavizados en el catolicismo, habrían estado camino al infierno el día de hoy. Ni por un momento suponga usted que hay alguna salvación para alguien, o jamás la ha habido mediante las obras, o mediante la justicia o ceremonia. No me importa cuál sea la ceremonia, o cuál sea la obra moral, o las obras religiosas. La salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. Predicaremos ese mensaje a aquellos que no son religiosos, y a aquellos que son religiosos, a aquellos que están en sistemas paganos de religión, y a aquellos que están, entre comillas, en sistemas cristianos de religión, esperando hasta que toda persona entienda el camino de la verdadera salvación. Amén. Inclinémonos en oración. Estamos tan agradecidos, Dios nuestro, porque tú has levantado el velo y porque tú nos has permitido ver la gloria de Cristo. Oh, te damos gracias porque nos has dado vida, has provisto justicia y que lo que has hecho por nosotros es permanente y eterno, que nos has llenado de esperanza y que nos has llevado a la visión misma de Cristo y podemos ver su gloria. Ya nada está velado.
nosotros a cara descubierta vemos la gloria. Padre, no somos muchos nobles, sino muchos poderosos, y ciertamente no los profundos. Somos los comunes y corrientes y los de abajo, pero entendemos lo que la élite religiosa del mundo no entiende. Vemos la gloria que está velada para ellos. Una misericordia de esta magnitud nos abruma, y te damos gracias y te alabamos por ella en el nombre de Cristo. Amén.